Olis. 34 en toda la República Argentina. ¿Qué temperatura hace, David? 27 grados. Bien, ya empezó el calorcito. El invierno nunca fue la opción en la provincia del Chaco. Volvimos y ahora sí estamos con una invitadísima alta columnista que vamos a tener en nuestro queridísimo programa. Ella es Debut. Victoria Rausch. Debut, sí. De las columnas en sí. Es verdad, la primera columnista del programa. Un aplauso para Victoria. Esto merecidísimo. Hola, Vicky. Hola, Victoria. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo ¿Cómo bien. estás? Felices de que estés hoy aquí con nosotros. Básicamente, les cuento, Victoria es nutricionista. Lo que va contando ella en sus redes sociales es buscar una nueva cara de la nutrición. Así que vamos a estar hablando un poco de eso y vamos a ir aprendiendo todos juntos. Hola, Vicky. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo viene todo por decir? Gracias por invitarme, por formar parte. Me parece muy, muy copado la propuesta. Y bueno, vamos a ver cómo surge, cómo sale todo ahora. No te preocupes, simplemente hay 3.000 personas viéndote en este momento. ¡Wow! Se ponía presión. Bueno, me encanta, buenísimo. Vamos a aportar bastante info acá, entonces que me parece que vamos a tocar un tema copado que creo que les pasó a todos en la pandemia, que es con la alimentación, ¿no es cierto? Así que vamos a hablar de esto, que me parece que es un tema bastante frecuente con que arrancar. Así que, bueno, eso. Victoria, antes de empezar, para contarle a la gente, ¿cuántos años tenés? ¿De dónde sos? ¿Por qué estudiaste nutrición? A todos juntos le preguntaba. Bien. Bueno, tengo 23 años, me recibí hace 1 año y medio. ¿Por qué quise estudiar nutrición? La verdad, no sabía qué hacer al final de la carrera, o sea, como que en secundaria terminé y dije, bueno, la verdad que quería... Por un momento quise estudiar medicina, después dije, bueno, me tiro para kinesio, pero viste, por ahí la realidad es que después aprendí que uno no sabe qué hacer hasta que lo hace, así que, pero siempre algo con lo que yo me hallé mucho fue con la cocina, con cocinar, siempre me llamó mucho la atención de cocinar cosas saludables, y empecé a ver de que en realidad la nutrición era una parte muy importante de la salud. Y bueno, y entonces como que dije, bueno, me tiro por esto. Era una carrera bastante nueva en ese entonces, es nuevita la carrera de nutrición en sí. Entonces dije, bueno, me mando a ver qué sale, y la verdad que me terminó encantando. Así que eso, pero tengo, como te dije, 23 años, soy una joven profesional, pero como que cuando empecé estando a mitad de la carrera dije... Che, acá como que la alimentación se está enfocando mucho en lo que es el tema de calorías, pesar alimentos, porque todo el mundo relaciona esto, ¿no? Y después, y al mismo tiempo, yo veía en mi casa lo que pasaba y era, che, acá nadie tiene tiempo para pesar una pechuga, o sea, no, eso no va a pasar. Claro, o sea, esto no va a pasar, entonces como que me empezó a hacer un poco ruido a mitad de carrera eso. Y dije, me parece que está muy limitado el concepto de nutrición a esto, ¿no? A pesar alimentos, a contar calorías, es algo poco práctico para el paciente. Entonces, empecé a indagar un poquito más y me encontré con otra parte de la nutrición, que es esto de que trato de mostrar en las redes sociales de cómo la nutrición en realidad es una ciencia. Y que en realidad no se lo vincula tanto con eso, así que hoy les quiero compartir un poco sobre eso, con estos 15 días que nos vamos a ir viendo sobre eso, como para de a poco ir alejándonos de este concepto de nutrición igual dieta, ¿no es cierto? Bien nutricionista igual dieta, sino o igual balanza, ¿viste? O sea, es como que ir al nutricionista una odisea porque me tengo que ir a pesar la balanza, ¿me entendés? O sea, entonces vamos a ir hablando de un poco de cosas distintas como para salir siempre de lo mismo, ¿no? De lo convencional. Entonces, esta es la idea. Genial. Antes de que comencemos con el tema de hoy, nosotros te conocimos gracias a las redes sociales. Yo te conocí específicamente gracias a las redes sociales. ¿Cómo fue esto? ¿Qué te incentivó para decir, bueno, esto que sé, lo llevo a las redes, que quizás no era tan común que un nutricionista esté en redes, o los nutricionistas que están, es esto de cómo llegar al verano? Entonces... ¡No! Ayer... Sí, lo que me pasó a mí fue que, bueno, yo a mediados de carrera
bueno, yo arranqué, creo que lo había mencionado al principio, yo estaba en Booktribe, que es un grupo de emprendedores. Yo me sumé a este grupo porque tenía mi emprendimiento, que era Fruity, que era en realidad un emprendimiento que estaba enfocado a incrementar el consumo de frutas de una manera innovadora, a través de productos innovadores. Y en realidad yo, para dar a conocer mi producto en ese momento, tenía que de alguna forma utilizar una herramienta como para darlo a conocer, ¿no es cierto? Y creo que hay algo que me lo reconocieron muchas veces, sobre todo familiares o amigos, es que por ahí tuve algún tipo de don nato con el tema de las redes sociales, porque como que era muy dada. Entonces yo, en ese momento lo hacía empecé a subir videos y demás desde mi emprendimiento como para dar a conocer el producto, los beneficios y demás. Cuando yo después decido vender este emprendimiento, lo compra una productora de alimentos acá más grande, Crali, y digo, bueno, yo me quiero dedicar 100% a la nutrición, decido vender. Cuando empiezo a conocer todo este nuevo mundo, en un máster que, actualmente ya lo estoy finalizando, en el área de genómica y biotecnología, que es relacionado con el área de, la nutrición y la genética, o sea, hasta ese punto, digamos. Ahí digo, yo necesito que el mundo conozca esto, o sea, necesito que la gente que me sigue entienda que la nutrición no es solo esto, porque es como que esto no nos está llegando a ningún lado, del tipo de dietas restrictivas y demás. Entonces, yo necesito conocer esto, y como que ya venía con esta cuestión de la práctica de las redes sociales en el día a día por el tema del Fruity y demás, del emprendimiento. Entonces dije, me lanzo ahora a hacer contenido exclusivamente de nutrición, pero enfocándolo de este lado, ¿no? De la parte, desde el ámbito científico. Así que así fue como... Y la verdad que el contenido empezó a llegar a muchas personas porque... por ejemplo, no sé, hace una semana más o menos empecé a contar esto de, el dolor de cabeza y qué relación tiene con la nutrición, y son temas que por ahí son muy allegados a las personas porque pasan en el día a día también. Entonces, empecé a ganar bastante audiencia, y así seguimos, y Los reels que haces son muy buenos, son muy divertidos. Sí, también. Entonces, por ahí muchos seguidores a mí me piden muchos. Primero yo empecé con mi audiencia que tenía. Yo en realidad mi Instagram personal lo volví profesional, o sea, eliminé todo lo que tenía. Dije, chao, me parece que esto va a aportar mucho más valor a las personas que fotos mías, digamos. Entonces, como que hacer ese cambio. Y comencé, y la verdad que empezó a tener mucha llegada, y después me empezaron a seguir más profesionales de distintos campos, bioquímicos, médicos, muchos estudiantes de nutrición, de bioquímica. Entonces siempre como que estoy empatizando con ellos, o también me escriben o me piden consejos, che, estoy en esta instancia de la carrera, ¿qué hago? Como que también soy medio una mentora por ahí en las redes. Escuchá, estoy haciendo mi tesis, ¿dónde puedo sacar info? Claro, un poco de todo. Te juro, entonces llegan muchas consultas de ese estilo, entonces como que también ahora está haciendo más una comunidad de estudiantes, porque de alguna forma ellos me definen como una Nutri Millennial, o sea, entonces como que hago reels, todo, como que por ahí trato de sacar ese lado por ahí uno cuando se recibe tiene este concepto que el profesional tiene que ser súper serio, súper estricto. ¿Viste como el médico que no puede tener tatuajes y no puede fumar? Claro, Esto sería como que más o menos lo mismo. Entonces, la idea es como que ir aportando información compleja, porque vincular la nutrición con ciencia es algo complejo, porque se tocan temas complejos, pero capaz que por ahí a través de una buena gráfica, de reels, de algo un poco más divertido, llegas mucho más a las personas de una manera mucho más dinámica. Así que, eso sería como más o menos arranqué y cómo utilicé las redes como para ir paleando todo este material complejo, pero por ahí para digerirlo de una manera mucho más sencilla, ¿no? Genial. Amamos los reels hermosos, toda la estética del perfil también es muy bella. Bueno, Vicky, ¿qué tenés para contarnos en el día de hoy? Pero algo que me pareció muy interesante, como que abordarlo de una manera un poquito sencilla, pero me pareció que era un buen tema para empezar, es este tema de cómo el estrés y la ansiedad está vinculado a la alimentación.
O sea, qué buen tema. y me parece que está bueno más allá de, porque todos tenemos estrés, todos tenemos ansiedad, y es algo con el que yo en el consultorio me lo encuentro frecuentemente, pero más allá de la solución ante eso, está bueno por ahí entender qué ocurre, o sea, y entender también cómo eso por ahí afecta mucho a lo que es el nivel intestinal. A mí me pasa de que tengo muchos pacientes donde me dicen, me estoy yendo por el baño, y lo primero que le pregunto es, ¿no? ¿Qué estás comiendo? ¿Estás con nivel de estrés? O sea, ¿estás estresado? ¿Estás con ansiedad? Ahora, lo interesante y lo que me preguntan muchos es por qué, o sea, si yo estoy estresado o por qué si tengo ansiedad, termina repercutiendo en el intestino. O sea, ¿qué tiene que ver? Uno está arriba, el otro está abajo. Entonces, está bueno por ahí, me pareció interesante como entender la relación que existe entre ellos, ¿no? Bien, o sea, para todos los espectadores que nos están viendo, un dato interesante es que el intestino y el cerebro están conectados, ¿sí? Y lo más interesante de todo, y algo que me parece muy gracioso cuando yo lo estudié, es que sorpresa. Están conectados por lo que se llama un nervio, que es el nervio vago. O sea, de vago te puedo asegurar que no tiene nada porque hace todo en el cuerpo, o sea, no, hace todo, te juro. Pero lo interesante es que cuando nosotros estamos estresados, ¿sí? O cuando nosotros estamos... El típico, no sé si alguna vez le pasó, yo soy muy abierta a la verdad, no sé si le pasó que cuando estaban por el examen, yo le digo al paciente, no sé si alguna vez te pasó que cuando estabas por rendir un examen, te fuiste por el baño. O sea, ¿no te pasó ese día? Sí. O sea, ese día como que... Minutos antes. Sí, Dios. Loco, y es como terminás de rendirte, te ha ido como te ha ido, y es como que te relajás y todo vuelve a su normalidad, ¿no es cierto? Todo el tránsito vuelve a su normalidad. Bien, esto pasa porque existe esta conexión entre el intestino y el cerebro, y hay están conectados de manera bidireccional, o sea, significa que el intestino manda señales al cerebro y el cerebro manda a su vez señales al intestino. Muchas veces a mí me pasa de que yo tengo pacientes con colon irritable, ¿sí? Y el colon irritable es una enfermedad donde literalmente hay mucha inflamación intestinal, el paciente está todo el día inflamado, lo que come le cae mal, no van al baño de una manera muy frecuente. Entonces, por ahí lo primero que le digo es, ya vos estás yendo al psicólogo. ¿Empezaste terapia? Empezaba a llorar. Lloraba el paciente. Sí. No, hablando en serio, les pregunto, por ejemplo, ¿cuándo empezó a aparecer esto? Si empezó a aparecer, por ejemplo, en un momento un poco... en un momento un poco más de estrés, de alta carga de estrés. Y mucho de esto me pasó que muchos de estos pacientes llegaban post pandemia, ¿no? Donde había mucha incertidumbre, qué hacer, qué va a pasar con toda esta situación, cuándo vamos a volver a la normalidad. Y ligado a eso viene la ansiedad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Esta es la parte interesante. ¿Por qué nosotros comemos cuando estamos ansiosos? Porque la verdadera pregunta no es qué comer, sino entender por qué comemos. Teniendo en cuenta de que también el intestino y el cerebro están conectados, lo que suele pasar es que el cerebro de alguna forma no le gusta estar triste. Ahí estoy con el pelo largo, me muero. Bueno, es una crisis existencial y me cortó el pelo. La cuarentena. Otro programa lo hablamos. Bueno, el tema es de que la ansiedad del cerebro de alguna forma entiende o le gusta, digamos, estar feliz. O sea, el cerebro detesta estar mal, ¿sí? Detesta estar triste y busca salir de ese estado. Nosotros desde que somos chicos, nosotros lo primero que hacemos cuando nacemos es comer, ¿no es cierto? O sea, es comer, o sea, es el primer contacto que en realidad nosotros por ahí incluso tenemos con el medio exterior, porque los alimentos son vehículos externos que ingresan, digamos, al alimento. Entonces, de esta ansiedad surge de que en realidad nosotros lo que buscamos es placer en la comida. ¿Sí? Nosotros buscamos salir de estado. A ver, yo siempre le digo a los pacientes, mirá, si vos estás triste, cortaste con tu novio o lo que sea, y no te vas a ir a comer la ensalada, te vas a ir a pedir la alta burger, ¿me entendés? Entonces, o sea, por más buena voluntad que tengas, o sea, entonces, y está bueno por ahí respetar esos momentos, pero a la vez identificarlos, porque por ahí el problema es cuando uno no hay registro.
Entonces la ansiedad el cerebro busca salir de ese estado y en realidad en la mayoría de los alimentos calóricos, hamburguesas, etcétera, etcétera, existe un aminoácido que es como una proteína muy chiquita, por así decirlo, en realidad un conjunto de aminoácidos forman la famosa proteína, que se llama triptófano, y el triptófano secreta, o se necesita para secretar un neurotransmisor que es la famosa serotonina, que es lo que nos da la felicidad, ¿sí? Entonces, a la vez, esos alimentos calóricos hacen que aumente la insulina. Esto por ahí lo podemos conocer por el tema de las personas diabéticas. Y esa insulina permite que este triptófano entre al cerebro y se produzca serotonina. Por eso nosotros, por ejemplo, tenemos una gran sensación de placer tras comer una hamburguesa y demás, porque es una sensación de placer, o sea, muy, muy pronunciada. O sea, vos decís, güey, yo quería comer esto, güey, qué rico es esto, o sea, todo eso no es algo que uno nomás dice, no, a ver, ¿qué onda? ¿Me entendés? Tengo un problema, sino la realidad es ¿me entendés? O sea, es algo que pasa y en realidad el cerebro lo que busca es salir de ese estado. Y el cerebro identifica muy bien qué cosas le hacen mal y qué cosas, por ejemplo, o sea, qué cosas son una amenaza para el cerebro, ¿sí? Y qué cosas en realidad son placenteras. Entonces, se empieza a ver esta clasificación de decir, qué bueno como o no puedo parar, o ese típico de el picoteo a lo largo del día, estoy ansioso. Tremendo. Entonces, ¿por qué nombro la pandemia? Porque con la pandemia esto incrementó un montón. Sí, sí, o sea, era algo, encima que estoy encerrada, o encerrade, en mi casa, estamos todos encerrados en la casa, hay una cuestión de que no sabemos qué va a pasar, hay un virus que no sabemos cuándo va a ir, no sabemos si hay vacuna, no sabemos si hay nada, entonces la realidad es que todo eso incrementa el estrés y la ansiedad. Y de por sí el estrés inhibe la acción de la serotonina, porque el estrés de alguna forma nos predispone a salir a correr. O sea, el estrés es una hormona que nosotros, el estrés en sí, nosotros en realidad inhibe la secreción de un montón de hormonas, pero porque de alguna forma nosotros cuando éramos cavernícolas, el estrés en realidad era una supervivencia, porque a nosotros nos parecía un león, por dirlo así, y nosotros salíamos a correr y ese estrés llevó a que nosotros sobrevivamos en el tiempo. El tema es de que ahora es el estrés que nosotros nos contamos en el día a día. O sea, yo hoy tengo un montón de trabajo, tengo un montón de cosas, tengo el virus, ¿qué hacemos? O sea, la vacuna. Entonces, ese estrés requiere también, inhibe estas hormonas de placer, la serotonina, la dopamina, ¿sí? Pero el cerebro a la vez quiere estar bien, ¿no es cierto? O sea, quiere como que recomponer, no quiere estar triste. Entonces ahí buscamos los alimentos, o sea, como que agarramos los alimentos como para compensar eso. Esto no es una cuestión de que por ahí se soluciona solamente con, por eso yo hacía hincapié esto de la terapia y el psicólogo. Claro, tipo, va de la mano. Exactamente, porque es algo que por ahí, te juro que encima creo que va a ser más frustrante para un paciente que vos le digas, che, bueno, no comas o hacete la colación, ¿me entendés? Porque no es una cuestión de calorías en sí, no es una cuestión de que si el paciente está con un alto grado de estrés, va a buscar salir de eso desde el alimento. O sea, pero en realidad, la realidad es de que ahí no está la solución. Yo siempre le digo a los pacientes, no busques felicidad donde no hay nada. Aplíquese a la comida, a los sex, a todo. No busques felicidad. No, por ahí no es mi ciela, como pero por ahí es una cuestión de va a ser mucho más sencillo que el paciente por ahí reconozca, porque es un trabajo que el paciente también reconozca esto de que, bueno, no estoy pudiendo controlar el estrés, o sea, no lo estoy pudiendo manejar la ansiedad, y que entienda también de que por ahí es mucho más factible que pueda arrancar terapia para puntualmente abordar eso por una situación actual, por ejemplo, puede ser de trabajo, una situación familiar en particular o lo que sea, y a partir de eso va a mejorar y eso o sea, como que se va a ir trabajando y se va a ir mucho más disminuyendo el tema de la ansiedad a partir de eso también, y con una ayuda nutricional, porque son ambos. Yo, por ejemplo, trabajo en un instituto de neurociencias, que es INEA, y en INEA nosotros hacemos un abordaje interdisciplinar con psicólogos, neurocirujanos, neurólogos,
también psiquiatras. Entonces, nosotros, por ejemplo, y siempre el tema es de alimentación, o sea, siempre están ahí, porque es donde se ve impactado el placer, donde uno trata de buscar una compensación constante, ¿no? Así que bueno, eso tenía para compartir. O sea, el consejo del día es, vayan al psicólogo. Vayan a terapia. No, es importante, yo creo que el primer paso es por ahí identificar, algo que me gusta también decirles a los pacientes, se lo menciono mucho, es esta cuestión de por ahí, primero entender uno qué relación tiene con la comida. Eso es algo muy complejo, porque uno, si yo a muchos pacientes le digo, che, si vos hoy por día, ¿qué relación tenés con la comida? ¿Tenés una relación en donde nos amamos? En donde nos amamos, o sea, una relación buenísima. Pero, en donde, ¿qué relación hay con la comida? Yo hoy estoy literalmente, no es necesario hacer todo un análisis y decir, che, hoy yo como sin conciencia, o sea, yo no como pensando, por ejemplo, en lo que estoy por comer, yo hoy como lo que venga porque tengo que después ir a laburar, o sea, es más una cuestión de primero empezar por eso, y a partir de eso ir mejorando el resto. Pero es como que primero plantearse qué relación uno tiene con la comida y a partir de eso hacer pequeños cambios. Mi relación es tóxica. En el chat dice que la relación es tóxica. La de todos. Pero bueno, como que de a poco ir trabajándola como cualquier relación tóxica. Bueno. Ir a terapia siempre es la solución. Terapia, chicos. Bueno, pero ir identificando eso, porque el tema es cuando uno no lo hace consciente. Vos en el momento en que te preguntás qué relación tenés con la comida, por ejemplo, vos obligatoriamente, o sea, estás haciendo un análisis y estás llevando eso a la conciencia. Y lo estás llevando y estás diciendo... Chicos, lo estoy repensando en este momento. ¿Cómo nos llevamos? Lo estás llevando... No, esa hamburguesa era por eso. Lo estás llevando a la conciencia. Entonces, de esa forma, y parece algo re tonto, o sea, uno dice, ¿cómo? Yo voy a pensar qué relación tengo con la comida, me va a cambiar todo. Vas a empezar a hacerlo consciente. Porque el problema es cuando uno no lo registra en el día a día. Cuando uno dice, bueno, yo como porque tengo que sobrevivir, ¿viste? Porque ya... como que... pero eso sería como que lo primero, antes de por ir a terapia y todo, porque el terapeuta te va a decir, bueno, ¿qué te pasa? Y no sé, vengo acá porque la Nutri me dijo, ¿viste? ¿Cómo que la escuchó Victoria? En todo por decir... Vengo para bajar de peso, te juro. Bueno, por ahí es como que hacer ese hincapié está bueno. Y más allá por ahí de preguntarse qué relación tengo con la comida hoy, también preguntarse qué relación me gustaría tener, ¿sí? Claro. O sea, una cuestión de decir, bueno, yo hoy estoy acá, está bien, no sé, capaz no es el escenario más óptimo, pero pero me gustaría estar acá. Entonces, si uno tiene un norte, es mucho más fácil llegar a eso a través de distintas herramientas que se las van abordando de por medio, pero uno por lo menos tiene un norte, o sea, capaz vos me podés decir, mira, a mí me encanta la relación tóxica que tengo con la comida y no la quiero cancelar, la verdad. Yo digo, bueno, está bien, nos vemos más adelante. Nos vemos cuando... Suerte, Claro, pero eso como que sería por ahí mi consejo para todos aquellos que me están viendo, porque eso va a permitir llevarlo a la conciencia. Así que eso, si tienen preguntas. Bien, bueno, chicos, consulta. Todo lo que le quieran, pueden escribir ahora en el chat o le escriben a Victoria en Instagram o en TikTok, por donde ustedes quieran, @victoria.nutrición. Y ahí la encuentran, ven todos sus videos, la siguen porque es una genia, la siguen y se van educando de manera divertida. Divertida y poco a poco, si tienen algo para decir, los estamos leyendo en este preciso momento. Claro. Victoria, yo quiero hacer una pregunta. No, lo voy a hacer, sé que mi nutricionista en este momento me está viendo, Pato, disculpa, pero me mandó un mensaje. Pato, te vamos a regalar. No, pero viste que estábamos hablando un poco de la ansiedad y demás, como para dar algún otro consejo. Sí, hay veces que yo de ansiedad digo, qué gana de comer un sandwichito, pero mi sandwichito no termina siendo pan y queso, a veces, viste... Ponés. ¿Algún consejo para algún snack que nos quieras dar para en el día a día?
Bueno, algo que a mí hablo mucho con los pacientes y a mí me pasó de que también cuando lo estudié era algo, viste, este tema de la colación. Sí. Como que la famosa colación. No sé por qué siempre estaba de colación la manzana. Y yo le decía, como que, yo le digo a los pacientes, yo no te voy a dar de colación la manzana porque todos sabemos que acá vos estás muerto de hambre. Y una manzana. Tipo, y a los 10 minutos está como, che, no está haciendo mucho efecto. Dame otra manzana. Dame una. Es algo, un dato interesante es de que por ahí es el tipo, la colación tiene que hacerse en esos casos, la colación, por ejemplo, tiene que hacerse de manera inteligente, o sea, nosotros tenemos que buscar qué es lo que al estómago le cuesta más digerir, o sea, porque nosotros lo que buscamos es saciedad, ¿no es cierto? ¿No? Claro. En esos casos, por ejemplo, yo siempre recomiendo al paciente hacer, por ejemplo, alguna colación que tenga algo de fibra, que por ejemplo en este caso podría ser la manzana, pero la manzana sola no va a dar la saciedad que buscamos. Puede ser algo de grasas saludables, ejemplo, todo lo que es tema de frutos secos, ¿sí? En su determinada porción también, por supuesto. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo te digo, comete colación 4 frutos secos, me vas a sacar por un tubo, ¿me entiendes? Claro, he leído que te dan 4 almendras. ¿Qué hago con 4 almendras? Me la pongo en la carie que tiene Sara. La tenés que pasear por la boca media hora, después come la otra. Caramelo media hora. Yo le digo al paciente, comé, o sea, las nueces, porque está bien, porque así si le tenés la bolsa te la vas bajando hasta que, pero claramente eso tiene una concentración de grasas saludables. Entonces yo lo que le digo, ¿por qué no hacer una colación inteligente? A ver, si los nutricionistas decimos que podemos comer manzana, que podemos comer frutos secos y a veces hasta incluso te dan un potecito de yogur, ¿por qué en vez de hacer estas cosas por separadas, nos hacemos una colación más chica, pero que a mí me van a dar más saciedad? O sea, y combinamos todo. Por lo menos de las 3. ¿Por qué? Porque si no es como que te pasa eso, o sea, comer una manzana y decís, sí, todo bien, yo a las 10 de la mañana, yo al almuerzo me como los 2 platos de y me tengo que comer, o sea, no. O sea, entonces, es una cuestión más de decir, che, bueno, tiene que ser una estrategia, ¿no? Si la estrategia no funciona, porque yo a los 10 minutos, 15 minutos tengo hambre, eso no es una estrategia bien hecha, ¿sí? Entonces, es más una cuestión de decir, bueno, consumo, por ejemplo, quizás la manzana, que es algo, es una fruta, no tiene calorías, o sea, de una manera muy significativa, por supuesto, y a eso, por ejemplo, yo le sumo estas 4, las nueces tipo mariposa, ¿me entendés? O sea, pero eso te puedo asegurar que te va a dar mucha más saciedad, que bueno, si pasa esto. Y la otra cosa es también jueguen mucho con el volumen. Algo que yo le digo a los pacientes es, pueden hacerse, por ejemplo, un licuado que tenga semillas, o sea, que tenga esta cuestión del volumen, o sea, lo que vos necesitas llenar el estómago en ese momento. Eso para los casos de ansiedad. Entonces, tratar de, por ejemplo, hacer algún tipo de... Ahora también venden muchas frutas congeladas y demás. Por ejemplo, hacer algún licuado con frutas, con algún tipo de estas frutas, y darle agua, algo de semillas también. Entonces, eso también hace que vos al tomarlo, el volumen te llene y aguantes, porque esto no es un segundo desayuno, no es una segunda merienda, esto es una colación para que vos tires un poco más al mediodía, ¿sí? Eso sería esos casos donde por ahí, si predomina mucho la ansiedad, yo te diría eso y después comer tus sanguchitos, ¿me entendés? O sea, pero como todo el tema de volumen, con esto de las frutas que por ahí son hipocalóricas y demás. Genial. Perfecto. Me habló mi nutricionista, me dice, yo no te di 4 almendras, está bien, era una forma de decir, Pato, perdón. no quería ofenderte. No creo que la Nutri te haya dado 4 almendras. No, para nada. Bueno, Vicky, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Gran primera columna, Victoria. Muchísimas gracias. Le contamos a la gente, la columna de Vicky van a ser quincenales, así que la semana que viene la otra nos vemos nuevamente con Vicky. Súper, chicos. Gracias, Vicky. Gracias por el espacio y bueno, les mando a todos un saludo muy grande y gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Les mando un besote. Chao, Vicky. Chao, nos vemos. Recuerden que nos pueden escribir a nuestras redes sociales @247.info. Nos pueden escribir también al número de teléfono por WhatsApp al 3624, esperen que encuentre, 84 22 24. Nosotros nos vamos a una pequeña tandita y ya volvemos con más. Todo por decir.